Buenas noches. Muchas gracias a todos por la presencia. Siempre es un gusto ver este salón lleno de gente. Hoy tenemos un invitado de lujo, así que vamos a tratar de disfrutarlo. Les rogamos, salvo que haya algún bombero o algún médico de emergencia, que apaguen los celulares para no distraernos durante la disertación. La disertación va a ser de unos 50 minutos más o menos. No va a haber preguntas después porque entendemos que el tema se va a desarrollar en su plenitud, así que esperemos que lo disfruten. Agradecemos muchísimo la presencia de este disertante, que me toca presentarlo. Y la verdad que no sé si es un placer, pero es una comodidad presentar a una persona como Covadov, porque simplemente hay que decir Santiago Covadov. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la hospitalidad a quienes han hecho posible mi visita a Bahía Blanca. Nuevamente les agradezco la oportunidad de regresar, la posibilidad de regresar a una ciudad como esta es para mí ya algo entrañable, porque he estado aquí en distintas circunstancias, incluso con un trío de música y poesía del que formo parte y con el que hemos presentado un par de espectáculos aquí, de manera que hoy la idea es meditar con ustedes en torno a lo que plantea esta pregunta. ¿Qué esperar del porvenir? Creo que es una pregunta que merece ser sostenida, en primer lugar. ¿Qué esperar del porvenir? Sostenida significa, en este caso, que tratemos de reflexionar juntos acerca de si el porvenir es o no es algo de lo que cabe esperar algo. ¿Esperaremos del porvenir algo? ¿O el porvenir requiere que vayamos a su encuentro y lo forjemos? En el caso de un país como el nuestro, tal vez lo interesante sería inicialmente reflexionar acerca de lo que significa la palabra porvenir. Yo tengo la impresión y también la convicción de que el futuro es el repertorio de ideales y de proyectos que sostienen nuestra vida y que la aspiración más profunda de un ser humano es traer al presente esos proyectos para convertirlos en actualidad. Es decir, que podríamos afirmar que el futuro es aquello que en el presente pide realización. El futuro es aquello que en el presente pide realización. No es aquello opaco, brumoso, difuso que algún día sobrevendrá. El futuro se hace oír en el presente bajo la forma del repertorio de ideales, de sueños y de proyectos que insisten en ser realizados. Es bueno aclarar esto, me parece, porque normalmente, o en un sentido, digamos, más o menos superficial, uno tiende a creer que el futuro es lo que aún no sucedió. El futuro sucede siempre. Es hoy ese conjunto de aspiraciones que piden realidad. El futuro no es lo que aún no pasó, es lo que aún no se concretó, pero tiene el contenido discernible de los proyectos que piden realización. Yo lo lamento, ustedes han caído en las manos de un filósofo, se la buscaron, ahora son solo 50 minutos. Los hombres no provienen del pasado, provienen del porvenir. ¿Por qué?
Porque un hombre es fundamentalmente lo que quiere realizar. Lo que distingue a nuestra especie es ser proyecto. Un hombre, en el sentido genérico del término, es un repertorio de ideales que quieren verse concretados. Si no hay proyecto, en sentido estricto, no hay humanidad. ¿Cómo sabe uno que está ante una persona? Porque habla desde sus ideales, y si no lo hace, dura. Nosotros no hemos nacido para durar, hemos nacido para desplegar nuestra aspiración a constituirnos y crecer. Los hombres nacen 2 veces, y lo ideal es que mueran una, aunque pueden morir también 2 veces. Nacemos 2 veces porque primeramente nacemos paridos por nuestra madre y después por nuestros proyectos. Somos hijos de nuestros proyectos. Y podemos morir 2 veces, aunque como les digo, lo ideal es morir una sola a manos de la naturaleza, que se ocupa de lo que residualmente queda de nosotros cuando ya no tenemos más fuerza. Pero podemos morir 2 si claudicamos de nuestros proyectos. Es decir, si limitamos nuestra vida a la mera duración. Hay una diferencia fundamental entre nuestra especie y las restantes. En las restantes especies vivas no hay proyecto. Un canguro, por ejemplo, no necesita empeñarse en ser adulto. Un canguro alcanza la adultez porque en él la biología es todo. En nuestra especie, la biología no es todo. Nosotros podemos, en el transcurso del tiempo, convertirnos en adultos biológicamente hablando, pero no seremos adultos en el sentido espiritual del término si a ese desarrollo biológico no lo acompaña primordialmente un proyecto espiritual. Cuando no hay proyecto espiritual, el transcurso del tiempo nos inscribe en la duración, pero no en la madurez. Por ejemplo, un bisonte hembra, para ser madura, no necesita empeñarse. Le ocurre, porque en ella todo es biología. En nuestra especie, si una persona no se empeña en ser mujer, si lo es biológicamente, no llega a ser mujer. Porque la mujer no es un organismo. Sin organismo no hay nadie, pero con organismo solo tampoco. Una mujer es un proyecto, un hombre es un proyecto. De manera que para poder desplegar nuestra libertad y nuestros proyectos, para poder concretar en el presente nuestros ideales, nosotros tenemos que tener la oportunidad de ser únicos. Únicos quiere decir que aún participando en un repertorio de ideales comunes con otras personas, aún teniendo que ver muchísimo con la vida en comunidad, cada uno de nosotros es uno y es único por una única vez. Cada uno de nosotros es uno y único por una única vez. Ustedes saben lo que es un milagro. Un milagro es algo excepcional. Uno puede ser un milagro. Porque ser uno mismo es absolutamente impostergable para quien entienda que su vida no puede durar más allá de un cierto límite de tiempo. Uno es un milagro, porque es irrepetible.
Cada tanto es bueno recordarlo, porque uno se trata con excesiva familiaridad. Cada tanto conviene mirarse al espejo y tratarse de usted. Porque la familiaridad opaca, inscribe en una nebulosa la posibilidad de descubrir lo que hay de excepcional en nuestra vida. Haber sido uno por una única vez, nunca más. ¿Y qué vamos a hacer con esa singularidad? Cultivarla. Una buena educación enseña a descubrir valores que es indispensable compartir y la singularidad con que cada uno de nosotros tiene que encarar su vida para desplegar sus proyectos propios. Todo hombre, en el sentido amplio del término, tiene la responsabilidad de ser él mismo. Y solo siendo él mismo puede ser un buen conciudadano. Porque uno no puede ser un buen conciudadano si no se ha hecho cargo de su propio proyecto personal. Cuando uno ejerce la inscripción en el grupo o en la sociedad sin haber desplegado su proyecto personal, uno extrae su identidad de la identificación absoluta con los otros. Es todos. No con todos, sino todos. Esto se llama masa. La masa es el conjunto indiferenciado de personas que extraen su identidad exclusivamente del comportamiento colectivo, dejando de lado la responsabilidad de construirse como sujetos. En las democracias que tienen orientación republicana, es indispensable que cada individuo tenga la oportunidad de construirse como un sujeto intransferible, como alguien que no puede ser solo conjunto. No puede prescindir del conjunto y no puede sino ser sujeto, persona. Esa conjunción entre lo colectivo y lo individual se llama, cuando es seriamente desplegada, ciudadanía. Un ciudadano es alguien que se hace cargo personalmente de interpretar las circunstancias en las que debe vivir para manifestarse sobre su valor con mayor o menor coincidencia o disidencia, pero presentándose siempre como alguien irreemplazable, que no puede ser sustituido. El valor sagrado de la persona consiste, una vez más, en que él no tiene igual. No tiene igual. Igual quiere decir alguien homogéneo, clonado, idéntico a él. Tiene semejantes, pero no tiene igual. Los semejantes son aquellas personas con las que podemos parecernos, porque son diferentes. Uno no puede parecerse sino a alguien que es diferente de uno, si no es igual. Si yo me miro en el Señor y somos iguales, yo no lo veo, ni Él me ve, se ve, me veo. Para que podamos parecernos, yo tengo que advertir que Él guarda cierta relación conmigo, pero no es yo. Si somos diferentes, podemos parecernos. Las democracias republicanas tienden a promover la diferencia, pero no en sentido elitista, sino ese sentido profundo de que cada persona tiene derecho a ser él mismo. Si no se crean subordinados. Obedientes, subordinados, que extraen su identidad de dos fuentes, la homogeneidad, todos somos lo mismo, y la sumisión a un mandato hegemónico depositado en una persona a la que se le atribuye el poder de discernimiento que uno no tiene. Hay uno que sabe, los demás obedecemos.
Esta no es una historia eventual, esta es una historia real. La historia de Occidente es la historia también del auge de los totalitarismos, de los regímenes que buscan inscribir a las sociedades en el campo de la obediencia debida y de la homologación, entendiendo la diferencia como una traición. Quien no es como se debe es nadie o es un traidor. El nazismo, el nacionalsocialismo quiero decir, el comunismo estalinista, el fascismo italiano, son regímenes que intentaron generar una identidad colectiva donde la singularidad era un atributo exclusivo del Führer o del Duce o del padrecito Stalin. Ellos sí eran alien, los demás obedecíamos. El hombre está permanentemente amenazado por esta tentativa de ser convertido en uno que obedece sin discernimiento propio, porque se le enseña a temer el discernimiento propio como un riesgo que lo expone al repudio, a la cárcel, a la represión, al silencio. Lo que acabo de exponerles son una serie de premisas para una conversación sobre nuestro país. Premisas quiere decir repertorio de ideas que, a mi modo de ver, permiten avanzar en el escenario de nuestro país con una actitud de análisis que debería desembocar, si todo corre bien, en un elogio de la democracia republicana. Les decía yo al comenzar esta charla que los hombres verdaderamente libres vienen del porvenir y no del pasado. El pasado, cuando impera en el presente, es pura repetición. No hay innovación cuando el hombre proviene del pasado. Repite consignas, repite ideales. Trata todo el tiempo de devolverle al pasado un lugar de vigencia en el presente. Los caudillismos, que implican la reducción de la identidad a la figura de quien lidera, los caudillismos básicamente son propuestas de organización social que descansan sobre la presunción de que hay alguien que entendió desde siempre cómo son las cosas y siempre las va a entender. Y que esa postura no se discute. Los regímenes democráticos republicanos descansan sobre tres instituciones que tienen simultáneamente autonomía e interdependencia. Autonomía porque el poder legislativo no es el judicial ni el ejecutivo. Interdependencia porque los tres están al servicio, en una democracia republicana, de la constitución de la identidad cívica, es decir, de la ley. Una característica importantísima de las tres instituciones fundamentales de esta república de la que les estoy hablando es que toda democracia republicana parte de una sospecha básica, que cada uno de los tres poderes quiere tener todo el poder, que el ejecutivo quiere ser todo, o el legislativo todo, o el judicial todo. Están ahí para acotarse mutuamente, para decir todo no. En parte sí y todo no. ¿Por qué todo no? Porque donde uno de los tres poderes subyuga a la servidumbre a los otros dos, ese, en tanto tiene todo el poder, homologa lo que dice a la verdad. Y en una democracia cabal es indispensable que la verdad solo exista por consenso.
Cuando la verdad solo existe por consenso, nadie la tiene. ¿Se entiende? Porque estamos discutiendo, acordamos qué es lo verdadero y lo útil, pero porque hemos negociado entre quienes concebimos la verdad de distinta manera. En toda negociación, perder es fundamental, porque eso significa hacerle lugar al otro. En política, dentro de una democracia republicana, nadie puede imponer su razón. Se acuerda. Les voy a transmitir una idea que tiene 2423 años. Es de Aristóteles. Dice así: el régimen democrático ha reducido el problema de la verdad al número. 8 es más que 4 y 8 gobiernan y 4 controlan, pero no sabe qué es la verdad. ¿Se entiende? En una democracia se vota y se entiende que los que tienen más votos no tienen más razón, tienen más derecho a ejercer el poder, pero no más razón. Esto es fundamental para que entendamos que la democracia admite que la verdad no tiene dueño, tiene representantes cuantitativos. Los que ganan una elección no tienen la verdad, tienen el poder, porque hemos acordado que 8 es más que 4. Y si dejamos liberado entonces el problema de la verdad para no homologarla al número, entonces los que tienen más votos y los que tienen menos votos tienen que estar todo el tiempo intercambiando porque nadie tiene la verdad y generando consensos para llevar adelante políticas públicas. Cuando en cambio en un régimen autoritario yo entiendo que tener el poder equivale a tener la verdad, el otro, el que tiene menos votos, pasa a significar nada. No le dirijo más la palabra, no lo consulto, no significa nada, porque minoría quiere decir nada. Y la verdad deja de ser lo homologable a una cifra para pasar a ser lo homologable a un discurso. Alguien dice la verdad. Y el que no coincide con el que dice la verdad es un traidor. Esto se llama totalitarismo, autoritarismo. Porque no hay espacio para la interlocución, porque no hay espacio para el diálogo, porque el poder está concebido como un derecho absoluto por parte del que ha tenido más votos. Cuando la mayoría de los votos no se orienta hacia el autoritarismo, entonces los 3 poderes pasan a ser respetados. Precisamente para que el intercambio y el diálogo no terminen nunca y las verdades sean consensuadas. ¿Dónde? En el Parlamento. En el Parlamento se discute, se presentan distintas posiciones. Las minorías no necesariamente pierden porque son minorías y las mayorías no son mayorías que meramente obedecen. Presentan un proyecto, lo discuten, lo someten a la consideración de los demás, se avienen a lo que la discusión informe. Si solo hay obediencia de vida, entonces no hay vida parlamentaria. El Parlamento es muy parecido a un parlamento. ¿Qué quiero decirles yo con todo esto? Les estoy hablando de la cultura política argentina. Les estoy contando o tratando de conceptualizar ante ustedes cuáles son las premisas fundamentales que se requieren cuando miramos hacia el porvenir y desde el porvenir. Una nación democráticamente educada
aspira fundamentalmente a la convivencia asentada en la igualdad de derechos y deberes. Cuando no está democráticamente educada, aspira a identificar sus derechos con los únicos que pueden regir la orientación de un país. ¿Puede la Argentina ser una democracia republicana? La pregunta supone que no lo es. Mi convicción es que no lo es. ¿Qué se juega en las elecciones de octubre venidero? Una disyuntiva hasta ahora no planteada. Si quienes se van a enfrentar en el torneo electoral de octubre van a disputar el poder o van a disputar una concepción del poder. En la Argentina lo que se juega en octubre es una concepción del poder. Los países que están democráticamente afianzados tienen, digámoslo así, una centroizquierda y una centroderecha. El concepto que los une es la noción de centro izquierda y centro derecha. Cuando gana uno u otro, lo que prepondera en el ejercicio del poder son matices, pero nunca la noción de centro. El centro es la república. Centro quiere decir república. La república tiene una expresión de izquierda y una expresión de derecha. Discuten, vamos a las elecciones, gana una, gana la otra, pero la república no tambalea. En los Estados Unidos pueden gobernar los republicanos o los demócratas. En un sentido, entiéndanme bien, da lo mismo. En otro no, claro. Pero el sistema está sostenido. En Francia está sostenido. En Dinamarca está sostenido. ¿Qué quiere decir sostenido? Que son los dos sectores que se disputan el poder, representan en lo esencial valores comunes. En la Argentina eso no ocurre. Nosotros vamos a tener que elegir en la próxima elección entre un proyecto democrático republicano y un proyecto democrático populista, cuyas características en cierta medida les he dado hasta aquí. ¿Y quién representa a cada uno de ellos? ¿Y qué consistencia tienen sus representantes? ¿Y hasta qué punto esos dos ideales están consolidados en quienes se presentarán para disputar el poder? La pregunta también es pertinente porque atañe al desarrollo, por un lado, de una crisis muy profunda que afecta a la democracia republicana y por otro lado al porvenir del populismo, que lleva no solo 13 años de vigencia en la República, sino 12 años previos en la provincia de Santa Cruz. O sea que quienes ejercen el poder populista, asentados en una democracia electoral, tienen por lo menos 25 años de experiencia en el ejercicio del poder público. Es bueno tenerlo en cuenta porque nosotros decimos ya hace más de 30 años que vivimos dentro de la Constitución Nacional, no ha habido golpes de Estado y efectivamente eso es cierto. Los militares han pasado hasta hace poco tiempo a prescindir de toda participación protagónica en los proyectos políticos, salvo cuando el general Milani asumió la conducción del ejército y dijo que tenía que conducir una fuerza dentro de un proyecto político nacional. Pero vayamos por parte, para que la confusión sea más apasionante, ¿no? Decía don Ortega y Gasset, un filósofo español que vivió en nuestro país un tiempo, que la claridad es la cortesía del filósofo. ¿Por qué? Porque las cosas que trata son oscuras por su propia índole y que la claridad consiste en mostrar la oscuridad de los asuntos. Eso es la claridad.
La presunción de que la claridad liquida la oscuridad de los asuntos es errónea y responde a una demanda muy infantil. El infantilismo político es el capital del populismo. Pero vayamos primeramente a los errores de la democracia republicana. La Argentina es un país que está fuera de la ley, es decir, que no vive en consonancia con los imperativos de la Constitución Nacional. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque su historia así lo demuestra. Los golpes de Estado lo han demostrado, las dictaduras lo han demostrado, el terrorismo de Estado lo ha demostrado, la impunidad que ha recaído sobre la guerrilla que combatió armada a las Fuerzas Armadas también lo ha demostrado, y el hecho de que se pueda investir contra la justicia en el presente como se lo hace también lo demuestra. La Argentina es un país que está fuera de la ley. Pero, ¿a qué se debe la prosperidad política del populismo? ¿Cómo nos explicamos los argentinos que haya tenido tanto éxito aquí ese repertorio de gobiernos asentados en liderazgos personalistas que han reducido el Estado a la figura del conductor del Poder Ejecutivo y la función del Estado no a arbitrar los intereses, sino a participar como socio mayoritario en el despliegue de los intereses? ¿Cómo se explica? La historia no es lo que ya pasó, es el efecto de lo que pasó sobre el presente. La historia no es lo que ya pasó, es el efecto de lo que pasó sobre el presente. Argentina es el único país en América Latina que desarrolló al unísono la guerra de emancipación y las guerras civiles. Quiero decir, cordobeses y santafesinos se combatían entre sí mientras peleaban contra España. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si uno quiere entender el presente, tiene que comprender el efecto del pasado sobre el presente. ¿Cuál es el pasado argentino? El de la segmentación, el de la fragmentación, el de la división profunda y la del encono terminante entre un sector y otro. En la presunción de que los verdaderos argentinos somos nosotros y no ellos. En la idea de que la redención del país depende del papel protagónico de un sector y no de todos. Hemos vivido así mucho tiempo y nos acercamos al segundo centenario del nacimiento de nuestra patria sin haber resuelto el problema del federalismo. Es decir, de la integración regional que permita que los intereses provinciales no dependan de la arbitrariedad del gobierno central. Arrastramos desde el siglo XIX esta hipoteca. Somos, en ese sentido, un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI. Les digo esto porque nosotros confundimos la contemporaneidad con el hecho de pertenecer a una época. Decimos con bastante ligereza, yo soy un hombre o una mujer del siglo XXI. No. Nosotros estamos aquí en términos estrictamente cronológicos por una fatalidad de una noche venturosa de la que no fuimos protagonistas. No es que uno nació en 1960 o 70 o 40 y es por eso una persona del siglo XX. Se es una persona del momento en el que se vive si uno logra integrar la relación entre su vida privada y su vida pública. Si uno comprende qué significa ser yo y ser argentino. ¿Qué quiere decir ser argentino? Nacer acá, no. Eso es lo casual. Ser argentino significa entender de qué manera la vida pública incide en mi vida privada y qué puedo hacer con mi vida privada para que, constituyéndose en algo rico, incida en mi vida pública.
Las democracias republicanas nacieron del proyecto de un hombre que se llamó Juan Bautista Alberdi, nació en la cabeza de un individuo que escribió las bases de la Constitución Nacional. No nació de una nación, nació de un individuo que dijo, vamos a ordenar esto, después de Rosas, sobre la base de una constitución. ¿Qué es una constitución? Una constitución es el repertorio de normas y de leyes que la población de un país se aviene a respetar y cumplir porque en ella ve la posibilidad de ser persona y de ser ciudadano. Voy a hablar analógicamente para que me entiendan mejor. Uno con su hermana no se acuesta ni se casa. No es que no pueda hacerlo. Puede. Y vaya si puede. El problema es que si lo hace, quiebra un orden fundamental de la organización familiar. Y al quebrar la organización fundamental de ese orden familiar, quebranta su identidad. Edipo se acostó con su mami. No lo sabía, pero se acostó con ella. Tuvo hijos con su mamá. Hermanos suyos tuvo con su mamá. Hermanos suyos tuvo con su mamá. Los hijos de él eran sus hermanos. Y eso se llama tragedia. Una tragedia es la desmesura hecha ley. Cuando el desenfreno lo puede todo, entonces se quebranta un orden que permite la convivencia y la integración. ¿Qué es la Constitución Nacional? Es el no a la desmesura. El no a las desmesuras. Es el hasta aquí. Hasta aquí, más no. Es el poder legislativo diciéndole al Ejecutivo hasta aquí. Usted dice lo que quiere, pero lo trae al Parlamento y lo evaluamos. Y vemos si lo puede realizar o no. Las leyes se aprueban. Y es el judicial diciéndole al Ejecutivo y al Legislativo, hasta acá las leyes no las manipula ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo. Las evaluamos nosotros. Es la contención recíproca que permite la convivencia. Es la mamá diciéndole al pibe no pongas el dedo en el enchufe. Si lo pongo, ponelo. Y entonces el chico entiende que la mamá no niega por negar, acota, limita, permite que uno se mueva dentro del límite de lo posible, no de lo imposible. Pues bien, el tucumano tuvo la idea de crear las bases para una organización nacional asentada en la ley, no en la suma del poder público, a los Rosas, sino en la ley. La ley es impersonal. Dentro de la vida constitucional, sobre alguien recae la investidura de presidente o presidenta de la nación, pero esa persona no es la nación. Es un representante, como dice la Constitución. Y tiene que recordarlo siempre, porque si no, l'état c'est moi, como decía Luis XIV, yo soy el Estado, yo el rey. Las monarquías descansan sobre la idea de que el rey es el poder. No es que lo representa, es. Pues bien, las democracias republicanas tienen una aspiración extraordinaria, que es generar mediante la ley la idea de que la convivencia descansa en el principio del límite que acota el derecho de uno a la convivencia con los demás. ¿Y qué tal no fue? Y mal. No fue más o menos. Entre 1860, 70 y 1925 logramos algo interesante, que es inscribir el desarrollo del país en el marco de un concepto de legalidad constitucional que no obstante descansaba sobre las manos de un grupo de poder que tenía al mismo tiempo el económico y el político. Cuando hubo que empezar a ensanchar eso, el poder económico y el político,
Bueno, apareció un partido que se llamó Radical, que dijo, no, vamos a incorporar a los inmigrantes a la vida política del país. No solo les vamos a dar educación pública, no solo les vamos a dar trabajo, van a tener protagonismo también. Protagonismo político. Golpe de Estado, 1930. Segunda presidencia de Irigoyen temblorosa, golpe de Estado 1930, y volvemos a lo anterior. Golpe de Estado, quiebre del orden constitucional. Ahí empezamos. Entonces, el auge contemporáneo de los caudillismos en la Argentina posterior al año 2001, el auge del caudillismo después de 2001, descansa sobre la ineptitud previa para consolidar en el país una democracia republicana sentada en el orden constitucional. Nuestros actuales dirigentes en el Poder Ejecutivo vienen de ahí. No inventaron el caudillismo, capitalizaron el descrédito de la democracia republicana. Descrédito que en el 2001 se tradujo en el que se vayan todos. Cuando un pueblo dice que se vayan todos, se está suicidando, pero tiene sus motivos para decirlo, que lo suicidaron antes. Es decir, la democracia republicana, recuperada en 1983 como proyecto, es decir, como algo que venía desde el futuro hacia el presente, apenas pudo sostenerse en la credibilidad pública y política porque fue combatido con tal intensidad, con tal ferocidad, que en 1987, 4 años después de haber ganado las elecciones, el gobierno de Raúl Alfonsín no tenía más fuerza. Doce paros, la concepción de que el poder no se comparte, hicieron con que Alfonsín se tuviera que retirar del poder, porque ya no representaba ninguno de los ideales que lo habían llevado hasta allí. La ineficiencia económica del gobierno, hackeado desde adentro y desde afuera, hizo con que el radicalismo no pudiera probar su idoneidad para hacer la transición plena del autoritarismo a la democracia. Inconclusa esa transición, abortada como proyecto, a partir de allí el poder político pasa a instrumentar la ley para generar formas de organización nacional que ya no descansan sobre el valor de la investidura, sino del líder. Síganme. ¿Se acuerdan? Síganme. 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 Y seguimos. Es decir, que poco a poco se fue transfigurando esa transición inconclusa del autoritarismo a la democracia republicana en regímenes fuertemente caudillistas que culminan desde el punto de vista económico en la tragedia de 2001 y fortalecen el retorno al pasado con liderazgos donde la suma del poder público recae sobre un conductor. ¿Y no será ese el camino posible para nosotros? Si después de todo, más o menos, medio país respalda este orden en el que vivimos. Tal vez la pregunta sea otra. Para muchos de nosotros, el desarrollo democrático republicano, que no se cumplió en el pasado y fue abortado por los caudillismos, sino que los caudillismos supieron desde siempre quebrar ese ideal, aún dentro de los regímenes previos al actual, al de los últimos 12 años. Para quienes entendemos que esos ideales son imprescindibles, lo entendemos ¿por qué?
porque no queremos justicia social, porque somos oligárquicos terratenientes, porque aspiramos a que los pobres nunca dejen de ser pobres, porque no queremos ayudar a la gente que necesita. No, sino porque queremos conciliar la ley con la justicia social. Y la ley entendida no como expresión de un individuo autoritario que va por todo y que quiere apoderarse de la justicia para someterla a sus necesidades de salvaguarda personal y partidaria, sino porque entendemos que la justicia no puede estar sometida a los intereses de la política. ¿Y qué? ¿Me va a decir usted que antes de que tuvieran el poder los que hoy lo tienen, la justicia no estaba sometida a los intereses sectoriales? Insisto, yo no digo que no hubiese fuertes presiones sobre la justicia, digo que debemos tratar de vivir en el marco de una dignidad institucional más alta. El pasado no fue mejor, pero eso no nos quita el derecho a buscar otro porvenir, sin resignación a los liderazgos autoritarios. Voy a dar un ejemplo dramático. En este país asesinaron a un fiscal, ahora va a ser 6 meses. ¿Qué quería ese individuo? Quería presentar en el Parlamento una denuncia mediante la cual consideraba que el acuerdo firmado con Irán por parte del gobierno nacional era un acuerdo espurio cuya finalidad era no conocer la verdad en torno al atentado sobre la AMIA. ¿Tenía razón, Che? Yo no sé si tenía razón. Quería presentar eso. Es el derecho de un fiscal. Llevar una manifestación para que se pueda discutir y eventualmente probar o no. Lo mataron. Entonces tenía razón. ¿Quién lo mató? El tiempo pasa. Hace 21 años que el atentado contra la AMIA sigue oscuro. Es muy probable que el caso Nisman siga estando oscuro, aunque nunca en historia la última palabra la tiene el presente. También la tiene el porvenir. Pero lo que es verdad es que la apatía social normalmente se quiebra con alguna expresión callejera multitudinaria que al no encontrar eco en las instituciones que son las que se deben hacer cargo de la demanda callejera y popular, caen. Y el desgano, la desorientación y el escepticismo van devorando la voluntad popular de esclarecimiento. Otro ejemplo. El mayor triunfo de los terroristas que volaron la AMIA en la Argentina es que la inmensa mayoría de nuestra población creyó que había sido un atentado contra la comunidad judía, no contra la nación. Pobres los judíos, ¿no? Mirá cómo le dejaron a la institución, le mataron como 80 personas. ¿Y qué va a hacer? Lo siento mucho, che, lo que les pasa a ustedes, realmente una barbaridad. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿La calle Pasteur dónde queda? Los que murieron, ¿qué eran? Como decía el senador Pichetto, eran judíos argentinos y argentinos argentinos. Triunfo extraordinario del terrorismo y de la ignorancia. Presumir que lo de 1994 le pasó a los judíos. Y que los 18 de julio sea la comunidad judía la que tenga que salir a la calle a recordar lo que pasó. Gran prosperidad para el totalitarismo. ¿Qué mayor impunidad que la de encontrar un pueblo indiferente a la magnitud de lo que le pasó? Le pasó, no nos pasó a los judíos. Con ese capital de confusión cívica, de falta de valores republicanos, es evidente que la prosperidad del pensamiento autoritario es muy grande entre nosotros. El caudillismo tiene una larga historia nacional, el republicanismo no la tiene.
No solo porque es más corta en el tiempo, sino porque su práctica se ha visto trabada y dificultada. ¿Qué necesitamos entonces los que creemos que en una democracia republicana se puede vivir mejor? Construirla. Cosa que el caudillismo no tiene que hacer, ya está construido. Y bueno, pero si nos ponemos en esa tarea, nosotros no vamos a ver nunca los resultados, dicen los sensibles de siempre. ¿Y por qué tenemos que ver los resultados? Nuestra tarea es empezar la tarea, no ver los resultados. ¿Quién es uno para ver los resultados? El general Belgrano, el 9 de julio de 1816, y todos los días previos, sostuvo en Tucumán que era preciso hacer una transición gradual a la República, empezando por capitalizar lo que la monarquía colonial había enseñado para ir generando de a poco una cultura republicana que permita hablar de una nación. ¿Y qué se iba a demandar 1816, 50 años? Tenía razón. No se funda una nación a partir de un decreto, sino de una educación. De una educación. El ideal republicano tarda mucho en constituirse de veras porque requiere una larga persistencia y una perseverancia en el trabajo, una tarea donde la adversidad es menos fuerte que el ideal. Nadie construye un matrimonio porque está bien, sino para estar mejor. Una buena relación entre dos amigos es una relación donde la crítica no se ausenta jamás. La fraternidad no es el entendimiento, sino el deseo de convivencia en la adversidad y en la disidencia también. Dos hechos de nuestro pasado que permiten entender lo que les decía acerca de que el pasado es el efecto que tiene en el presente. Cuando se llevaba adelante en los primeros años del siglo XIX la guerra de emancipación contra España, Güemes recibió con muy mala cara el nombramiento del general Belgrano como jefe del Ejército del Norte. El porteñito, abogado, va a dirigir un ejército. Acá, en el norte. Y Güemes dirigía una tropa aguerrida de hombres que sabían pelear a través de la guerrilla contra España, pero había que organizar mejor la defensa porque la guerra de guerrillas no bastaba. Al principio se mostró muy desencantado con Belgrano, que por otro lado no era un militar, era un abogado, que asumió el cargo que asumió porque no había quien lo asumiera y porque era un visionario. Bueno, finalmente, como Belgrano tiene no solo derrotas, sino algunos aciertos muy importantes, Güemes, que era además un hombre de la aristocracia salteña, educado también, se reconcilia con él y se hace muy amigo de él y se empiezan a llamar hermanos entre ellos. Entonces un día el general Güemes le escribe al general Belgrano: mi querido general hermano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos echado a los godos de Salta, pero no consigo que la paisanada me vaya a pelear al Tucumán porque dicen que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano: querido general y hermano, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. No sé si... Había 6 personas, 7, que tenían en la cabeza la idea de la nación, es decir, de la interdependencia entre las partes. Uno era Belgrano. 6 hombres, 7 hombres, con todo el mundo en contra. ¿Por qué? Porque la mentalidad dominante, en la cultura dominante, era el feudalismo. Si yo saqué a los ladrones de mi casa, ¿por qué los tengo que sacar del barrio?
Y esos 6 hombres no se dieron por vencidos. Pelearon y uno de ellos era el general San Martín, que tenía, como ustedes saben, enormes dificultades para construir el ejército de los Andes, porque Buenos Aires no lo apoyaba, tenían serias sospechas sobre él, no lo querían demasiado, lo veían como un español. Y entonces él se va a Mendoza, consigue algún apoyo en Mendoza, y dentro de la Junta de Gobierno, el único que más o menos lo entendía era el general Pueyrredón. Y él le pedía a Pueyrredón caballos, burros, municiones, uniformes. Y hay una carta de Pueyrredón. Todo lo que estoy contando son las últimas noticias, ¿eh? O sea, lo que está pasando ahora. Y le dice Pueyrredón: General San Martín, le estoy enviando 709 burros, 4.500 municiones, 609 bayonetas, 3.000 caballos, que es todo lo que pude conseguir, ropa para que usted construya los uniformes, y no me pida más, carajo, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Respuesta del general San Martín: General Pueyrredón, gracias por el envío, lo recibiré todo en los próximos meses, le agradezco entonces lo que ha hecho. Y usted tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. La democracia republicana es imprescindible, porque concilia la ética con la ley, el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo, la no explotación de la pobreza como recurso político. Y lo podemos hacer, yo no sé si lo podemos hacer, es imprescindible. La fortaleza política de un proyecto se mide por su dignidad intrínseca y por el hecho de descubrir que uno fuera de ese ideal no tiene interés en vivir. Que la vida no puede ser duración, porque no hemos nacido para durar. Hemos nacido para desplegar proyectos de mayor dignidad, y si fracasamos hay que volver a empezar. Y no se puede decir que me va a llevar toda la vida, porque construirnos como personas nos lleva toda la vida. ¿Quién puede dar por culminada esa tarea? O queremos morir 2 veces o queremos morir una. Si queremos morir una, es imprescindible que no claudiquemos de un ideal de convivencia que está sentado en la ley y en la libertad. Muchas gracias.